El don del águila. Autor Carlos Castañeda. Prólogo. A pesar de que soy antropólogo, esta no es estrictamente una obra de antropología. Sin embargo, tiene sus raíces en la antropología cultural, puesto que se inició hace años como una investigación de campo en esa disciplina. En aquella época, yo estaba interesado en estudiar los usos de las plantas medicinales entre los indios del suroeste de los Estados Unidos y del norte de México. Mi investigación, con los años, se transformó en algo más, como consecuencia de su propio impulso y de mi propio crecimiento. El estudio de las plantas medicinales fue desplazado por el aprendizaje de un sistema de creencias que daba la impresión de abarcar, cuando menos, dos culturas distintas. El responsable de este cambio de enfoque en mi trabajo fue un indio yaqui del norte de México, don Juan Matus, quien más tarde me presentó a don Genaro Flores, un indio mazateco del México central. Los dos eran adeptos practicantes de un antiquísimo conocimiento que en nuestros días se llama comúnmente brujería y que se considera una forma primitiva de ciencia médica y psicológica, siendo en realidad una tradición de practicantes insólitamente disciplinados y de prácticas extraordinariamente sofisticadas. Los dos hombres se convirtieron en mis maestros más que en mis informantes, pero yo aún así persistía de una manera desordenada en considerar mi tarea como un trabajo antropológico. Pasé años tratando de deducir la matriz cultural de este sistema, perfeccionando una taxonomía, un patrón clasificatorio, una hipótesis de su origen y diseminación. Todos resultaron esfuerzos vanos ante el hecho de que las apremiantes fuerzas internas de ese sistema descarrillaron mi búsqueda intelectual y me convirtieron en su participante. Bajo la influencia de estos dos hombres poderosos, mi obra se ha transformado en una autobiografía, en el sentido de que me he visto forzado, a partir del momento en que me volví participante, informar lo que me ocurre. Se trata de una autobiografía peculiar porque yo no estoy tratando con lo que me sucede como hombre común y corriente, ni tampoco con los estados subjetivos que experimento durante mi vida cotidiana. Más bien, he informado sobre los eventos que se despliegan en mi vida como resultado directo de la adopción que hice de un conjunto de ideas y de procedimientos ajenos a mí. En otras palabras, el sistema de creencias que yo quería estudiar me ha devorado, y para proseguir con mi escrutinio tengo que pagar un extraordinario tributo diario, mi vida como hombre de este mundo. Debido a estas circunstancias, ahora me enfrento al problema especial de tener que explicar lo que estoy haciendo. Me encuentro muy lejos de mi punto de origen como hombre occidental común y corriente o como antropólogo, y antes que nada debo reiterar que este no es un libro de ficción. Lo que describo es extraño a nosotros, por eso parece irreal. A medida que penetro más profundamente en las complejidades de la brujería, lo que en un principio parecía ser un sistema de creencias y de prácticas primitivas ha resultado ahora un mundo enorme e intrincado. Para poder familiarizarme con ese mundo y para poder reportarlo, tengo que utilizar mi persona de modos progresivamente complejos y cada vez más refinados. Cualquier cosa que me ocurre ya no es algo que pueda predecir, ni algo congruente con lo que los demás antropólogos conocen acerca del sistema de creencias de los indios mexicanos. Consecuentemente, me encuentro en una posición difícil. Todo lo que puedo hacer bajo las circunstancias es presentar lo que me sucede a mí tal como ocurrió. No puedo dar otras garantías de mi buena fe, salvo reafirmar que no vivo una vida dual y que me he comprometido a seguir los principios del sistema de don Juan en mi existencia cotidiana. Después de que don Juan Matus y don Genaro Flores juzgaron que me habían explicado su conocimiento a satisfacción suya, me dijeron adiós y se fueron. Comprendí que a partir de entonces mi tarea consistía en reacomodar yo solo lo que aprendí de ellos. A fin de cumplir con esta tarea regresé a México y supe que don Juan y don Genaro tenían otros 9 aprendices, 5 mujeres y 4 hombres. La mayor de las mujeres se llamaba Soledad, la siguiente era María Elena, apodada La Gorda,
Las tres restantes, Lidia, Rosa y Josefina, eran más jóvenes y se les conocía como las hermanitas. Los 4 hombres en orden de edades eran Eligio, Benigno, Néstor y Pablito. A los 3 últimos les llamaban los Genaros porque estuvieron muy allegados a don Genaro. Yo ya sabía que Néstor, Pablito y Eligio, quien había desaparecido del todo, eran aprendices, pero me habían hecho creer que las 4 muchachas eran hermanas de Pablito y que Soledad era su madre. Conocí a Soledad superficialmente a través de los años y siempre la llamé Doña Soledad, como signo de respeto, ya que en edad era la más cercana a don Juan. También me habían presentado a Lidia y a Rosa, pero nuestra relación fue demasiado breve y casual para permitirme comprender quiénes eran en realidad. A la gorda y a Josefina solo las conocía por su nombre. Conocía a Benigno, pero no tenía idea de que estaba relacionado con don Juan y don Genaro. Por razones incomprensibles para mí, todos ellos parecían haber estado aguardando de una manera u otra mi retorno a México. Me informaron que se suponía que yo debía de tomar el lugar de don Juan como su líder, su nahual. Me dijeron que don Juan y don Genaro habían desaparecido de la faz de la tierra, al igual que Eligio. Las mujeres y los hombres creían que los 3 no habían muerto, sino que habían entrado en otro mundo distinto al de nuestra vida cotidiana, pero igualmente real. Las mujeres, especialmente doña Soledad, chocaron violentamente conmigo desde el primer encuentro. Fueron, no obstante, el instrumento que produjo una catarsis en mí. El contacto con ellas me llevó a una efervescencia misteriosa en mi vida. A partir del momento en que las conocí, cambios drásticos tuvieron lugar en mi pensamiento y en mi comprensión. Sin embargo, nada de eso ocurrió en un plano consciente. Si acaso después de visitarlas por primera vez, me descubrí más confuso que nunca. Pero no obstante, dentro del caos, encontré una base sorprendentemente sólida. Gracias al impacto de nuestro enfrentamiento, descubrí en mí recursos que jamás imaginé poseer. La gorda y las 3 hermanas eran ensoñadoras consumadas. Voluntariamente me dieron consejos y me mostraron sus propios logros. Don Juan había descrito el arte de ensoñar como la capacidad de utilizar los sueños ordinarios de uno y de transformarlos en una conciencia controlada mediante una forma especializada de atención que don Genaro y él llamaban la segunda atención. Yo esperaba que los 3 Genaros me enseñarían sus logros en el otro aspecto de las enseñanzas de don Juan y don Genaro, el de acechar. Este me había sido explicado como un conjunto de procedimientos y actitudes que le permitían a uno extraer lo mejor de cualquier situación concebible. Pero todo lo que los Genaros me dijeron acerca de acechar no tenía ni la cohesión ni la fuerza que yo había anticipado. Concluí que los hombres no eran en verdad practicantes de este arte o que simplemente no querían mostrármelo. Suspendí mis indagaciones para permitir que todos ellos pudieran sentirse a gusto conmigo. Pero tanto los hombres como las mujeres se imaginaron, puesto que ya no les formulaba preguntas, que al fin yo actuaba como un nahual. Cada uno de ellos exigió mi guía y mi consejo. Para acceder a esto me vi obligado a llevar a cabo una recapitulación total de todo lo que don Juan y don Genaro me habían enseñado y de penetrar aún más en el arte de la brujería. Primera parte. El otro yo. Capítulo primero. La fijeza de la segunda atención. Era de tarde cuando llegué a donde vivían la gorda y las hermanitas. La gorda estaba sola, sentada afuera de la puerta, contemplando las montañas distantes. Se pasmó al verme. Me explicó que había estado completamente absorta en un recuerdo y que en un momento estuvo a punto de recordar algo muy vago y que tenía que ver conmigo. Esa noche, después de cenar, la gorda, las 3 hermanitas, los 3 Genaros y yo nos sentamos en el suelo del cuarto de la gorda. Las mujeres se acomodaban juntas. Por alguna razón, aunque tenía la misma familiaridad con cada uno de ellos, había inconscientemente elegido a la gorda como recipiente de toda mi atención. Era como si los demás no existieran para mí. Especulé que quizá se debía a que la gorda me recordaba a don Juan y los demás no. Existía algo gracioso en ella, pero esa gracia no se hallaba tanto en sus acciones como en mis sentimientos hacia ella. Querían saber qué estuve haciendo antes de llegar. Les dije que acababa de estar en la ciudad de Tula, Hidalgo, donde había visitado las ruinas arqueológicas. Me impresionó notablemente una hilera de 4 colosales figuras de piedra con forma de columnas llamadas los Atlantes, que se hallaban en la parte superior plana de una pirámide.
Cada una de estas figuras casi cilíndricas, que miden 5 metros de altura y 1 de diámetro, está compuesta de 4 distintas piezas de basalto talladas para representar lo que los arqueólogos creen ser guerreros toltecas, que llevan su parafernalia guerrera. A unos 7 metros detrás de cada uno de los atlantes se encuentra otra hilera de 4 columnas rectangulares de la misma altura y anchura de las primeras, también hechas con 4 piezas distintas de piedra. El impresionante escenario de los atlantes fue encarecido aún más para mí por lo que me contó el amigo que me había llevado al lugar. Me dijo que un guardián de las ruinas le reveló que él había oído durante la noche caminar a los atlantes, de tal forma que debajo de ellos el suelo se sacudía. Pedí comentarios a los genaros. Se mostraron tímidos y emitieron risitas. Le volví a la gorda, que se hallaba sentada junto a mí, y le pedí directamente su opinión. Yo nunca he visto esas figuras, aseguró. Nunca he estado en Tula. La mera idea de ir a ese pueblo me da miedo. ¿Por qué te da miedo, gorda?, pregunté. A mí me pasó una cosa muy rara en las ruinas de Montalbán, en Oaxaca, contestó. Yo me iba mucho a andar por esas ruinas, a pesar de que el nahual Juan Matus me dijo que no pusiera un pie allí. No sé por qué, pero me encantaba ese lugar. Cada vez que llegaba a Oaxaca, iba allí. Como a las viejas que andan solas siempre las molestan, por lo general iba con Pablito, pues es muy atrevido. Pero una vez fui con Néstor, y él vio un destello en el suelo. Cavamos un poco y encontramos una piedra muy extraña que cabía en la palma de mi mano. Habían hecho un hueco bien torneado en la piedra. Yo quería meter el dedo allí y ponérmela como anillo, pero Néstor no me dejó. La piedra era suave y me calentaba mucho la mano. No sabía qué hacer con ella. Néstor la puso dentro de su sombrero y la cargamos como si fuera un animal vivo. Todos empezaron a reír. Parecía haber una broma oculta en lo que la gorda me decía. ¿A dónde la llevaste?, le pregunté. La trajimos aquí, a esta casa, respondió. Y esa aseveración generó risas incontenibles en los demás. Tosieron y se ahogaron de reír. La gorda es la que pagó por el chiste, explicó Néstor. Tienes que verla como es, terca como una bola. El nahual ya le había dicho que no se metiera con piedras o con huesos o con cualquier cosa que encontrara enterrada en el suelo. Pero ella se escurría como ladrón, cuando él no se daba cuenta y recogía toda clase de porquerías. Ese día, en Oaxaca, la gorda se emperró en que debíamos llevarnos esa maldita piedra. Nos subimos con ella al camión y la trajimos hasta aquí, hasta este pueblo y luego hasta este mismo cuarto. El nahual y Genaro estaban de viaje, prosiguió la gorda. Me sentí muy audaz. Metí el dedo en el agujero y me di cuenta de que esa piedra había sido cortada para llevarla en la mano. Ahí nomás empecé a sentir lo que sentía el dueño de esa piedra. Era una piedra de poder. Me puso de mal humor. Me entró miedo. Sentía que algo horrible se escondía en lo oscuro de la casa. Algo que no tenía ni forma ni color. No podía quedarme sola. Me despertaba pegando gritos y después de un par de días ya nomás no pude ni dormir. Todos se turnaban para acompañarme de día y de noche. Cuando el nahual y Genaro regresaron, dijo Néstor. El nahual me mandó con Genaro a poner de nuevo la piedra en el lugar exacto donde había estado enterrada. Genaro se llevó 3 días en localizar el lugar exacto y lo hizo. ¿Y a ti, gorda, qué te pasó después de eso?, pregunté. El nahual me enterró. Durante 9 días estuve desnuda dentro de un ataúd de tierra. Entre ellos tuvo lugar una explosión de res. El nahual le dijo que no podía salirse de allí, explicó Néstor. La pobre gorda tenía que mear y hacer caca dentro del ataúd. El nahual empujó dentro de una caja que hizo con ramas y lodo. Había una puertita en un lado para la comida y el agua. Todo lo demás estaba sellado. ¿Por qué la enterró?, indagué. Es la única forma de proteger a cualquiera, sostuvo Néstor. La gorda tenía que ser puesta bajo el suelo para que la tierra la curara. Nadie cura mejor que la tierra. Además, el nahual tenía que desviar el sentido de esa piedra que estaba enfocado en la gorda. La tierra es una pantalla, no deja que nada pase por ningún lado. El nahual sabía que la gorda no podía empeorar por estar enterrada 9 días. A fuerza tenía que mejorar. Y eso pasó. ¿Qué sentiste al estar enterrada así, gorda?, le pregunté. Casi me vuelvo loca, confesó.
pero eso nomás era mi vicio de consentirme. Si el nahual no me hubiera puesto ahí, me habría muerto. El poder de esa piedra era demasiado grande para mí. Su dueño había sido un hombre de tamaño enorme. Podía sentir que su mano era el doble de la mía. Se aferró a esa roca porque en ello le iba la vida y al final alguien lo mató. Su terror me espantó. Pude sentir que algo se acercaba a mí para devorar mi carne. Eso fue lo que sintió ese hombre. Era un hombre de poder, pero alguien todavía más poderoso que él lo atrapó. El nahual dijo que una vez que tienes un objeto de esos, el desastre te persigue, porque su poder entra en pelea con el poder de otros objetos de ese tipo, y el dueño o se convierte en perseguidor o en víctima. El nahual dijo que la naturaleza de esos objetos es estar en guerra, porque la parte de nuestra atención que los enfoca para darles poder es una parte belicosa de mucho peligro. La gorda es muy codiciosa, aseguró Pablito. Se imaginó que si podía encontrar algo que de por sí ya tuviera mucho poder, ella saldría ganando porque hoy en día ya nadie está interesado en desafiar el poder. La gorda asintió con un movimiento de cabeza. Yo no sabía que uno puede recoger otras cosas aparte del poder que esos objetos tienen. Cuando metí el dedo por primera vez en el agujero y agarré la piedra, mi mano se puso caliente y mi brazo empezó a vibrar. Me sentí de verdad grande y fuerte. Como siempre, y a escondidas, nadie se dio cuenta de que yo traía la piedra en la mano. Después de varios días empezó el verdadero horror. Podía sentir que alguien se las traía con el dueño de la piedra. Podía sentir su terror. Sin duda se trataba de un brujo muy poderoso y quien fuera el que andara tras él, no solo quería matarlo, sino también quería comerse su carne. Esto de veras me espantó. En ese momento debí tirar la piedra, pero esa sensación que estaba teniendo era tan nueva que seguía agarrándola en mi mano, como una recontra pendeja que soy. Cuando finalmente la solté, ya era demasiado tarde. Algo en mí había sido atrapado. Tuve visiones de hombres que se acercaban, vestidos con ropas extrañas. Sentía que me mordían, desgarraban la carne de mis piernas con sus dientes y con pequeños cuchillos filosos. Me puse frenética. ¿Y cómo explicó don Juan esas visiones?, pregunté. Dijo que esta ya no tenía defensas, intervino Néstor, y que por eso podía recoger la fijeza de ese hombre, su segunda atención, que había sido vertida en esa piedra. Cuando lo estaban matando se aferró a la piedra para así poder juntar toda su concentración. El nahual dijo que el poder del hombre se desplazó del cuerpo a la piedra, sabía lo que estaba haciendo y no quería que sus enemigos se beneficiaran devorando su carne. El nahual también dijo que los que lo mataron sabían todo eso y por eso se lo comieron vivo, para poder adueñarse de todo el poder que le quedara. Deben haber enterrado la piedra para evitarse problemas, y la gorda y yo, como dos pendejos, la encontramos y la desenterramos. La gorda asintió 3 o 4 veces. Tenía una expresión sumamente seria. El nahual me dijo que la segunda atención es la cosa más feroz que hay, declaró. Si se le enfoca en objetos, no hay nada más horrendo. Lo que es horrible es que nos aferremos, dijo Néstor. El hombre que era dueño de la piedra se aferraba a su vida y a su poder. Por eso se horrorizó tanto cuando sintió que le quitaban la carne a mordidas. El nahual nos dijo que si ese hombre hubiera dejado de ser posesivo y se hubiese abandonado a su muerte, cualquiera que fuese, no habría sentido ningún temor. La conversación se apagó. Les pregunté a los demás si tenían algo que decir. Las hermanitas me miraron con fuego en los ojos. Benigno rió quedito y escondió su rostro en el sombrero. Pablito y yo hemos ido a las pirámides de Tula, convino finalmente. Hemos ido a todas las pirámides que hay en México. Nos gusta. ¿Y para qué fueron a todas las pirámides?, pregunté. Realmente no sé a qué fuimos, respondió. A lo mejor fue porque el nahual, Juan Matus, nos dijo que no fuéramos. ¿Y tú, Pablito? Yo fui a aprender, replicó, malhumorado. Y después rió. Yo vivía en la ciudad de Tula, Hidalgo. Conozco esas pirámides como la palma de mi mano. El nahual me dijo que él también vivió allí. Sabía todo acerca de las pirámides. Él mismo era un tolteca. Advertí entonces que algo más que curiosidad me había hecho ir a la zona arqueológica de Tula, Hidalgo. La razón principal por la que acepté la invitación de mi amigo fue porque la primera vez que visité a la gorda y a los otros me dijeron algo que don Juan nunca me había mencionado, que él se consideraba un descendiente cultural de los toltecas. Tula fue el antiguo epicentro del imperio tolteca. ¿Y qué? ¿Piensan que los atlantes caminen de noche?, le pregunté a Pablito. Por supuesto que caminan de noche, enfatizó. Esas cosas han estado allí durante siglos. Nadie sabe quién construyó las pirámides.
El mismo Nahual, Juan Matus, me dijo que los españoles no fueron los primeros en descubrirlas. El Nahual aseguró que hubo otros antes que ellos. Dios sabrá cuántos. ¿Y qué crees que representen esas figuras de piedra? Insistí. No son hombres sino mujeres, dijo. Y esas pirámides donde están es el centro del orden y de la estabilidad. Esas figuras son sus 4 esquinas, son los 4 vientos, las 4 direcciones. Son la base, el fundamento de la pirámide. Tienen que ser mujeres, mujeres hombrunas si así las quieres llamar. Como ya sabes, nosotros los hombres no somos tan calientes. Somos una buena ligadura, un pegol que junta las cosas y eso es todo. El Nahual Juan Matus dijo que el misterio de la pirámide es su estructura. Las 4 esquinas han sido elevadas hasta la cima. La pirámide misma es el hombre que está sostenido por sus mujeres guerreras. Un hombre que ha elevado sus soportes hasta el lugar más alto. ¿Entiendes? Debo haber tenido una expresión de perplejidad en el rostro. Pablito rió. Se trataba de una risa cortés. No entiendo, Pablito, reconocí. Porque don Juan nunca me habló de eso. El tema es completamente nuevo para mí. Por favor, dime todo lo que sepas. Lo que se conoce como atlantes son en náhuatl. Son mujeres ensoñadoras. Representan el orden de la segunda atención que ha sido traída a la superficie. Por eso son tan temibles y misteriosas. Son criaturas de guerra, pero no de destrucción. La otra hilera de columnas, las rectangulares, representan el orden de la primera atención, el tonal. Son acechadoras. Por eso están cubiertas de inscripciones. Son muy pacíficas y sabias, lo contrario de la hilera de enfrente. Pablito dejó de hablar y me miró casi desafiante. Después sonrió. Pensé que iba a explicar lo que había dicho, pero guardó silencio como si esperara mis comentarios. Le dije cuán perplejo me hallaba y le urgía que continuara hablando. Pareció indeciso. Me miró un momento y respiró largamente. Apenas había comenzado a hablar cuando las voces de los demás se alzaron en un clamor de protestas. El Nahual ya nos explicó todo eso a nosotros, advirtió la gorda, impacientemente. ¿Por qué tienes que hacerlo repetir? Traté de hacerles comprender que en verdad yo no tenía la menor idea de lo que hablaba Pablito. Le rogué que continuara con su explicación. Surgió otra oleada de voces que hablaban al mismo tiempo. A juzgar por la manera como las hermanitas me fulminaban con la mirada, se estaban encolerizando aún más. Lidia, en especial. No queremos hablar de esas mujeres, objetó la gorda con un tono conciliatorio. No más de pensar en las mujeres de la pirámide nos ponemos muy nerviosas. ¿Qué les pasa a todos ustedes?, pregunté. ¿Por qué actúan así? No sabemos, respondió la gorda. Es nomás una sensación que nos da a todos, una sensación muy inquieta. Todos estábamos bien hasta hace un rato, cuando empezaste a preguntar sobre esas mujeres. Las aceleraciones de la gorda fueron como una señal de alarma. Todos ellos se pusieron de pie y avanzaron amenazantes hacia mí, hablando muy fuerte. Me tomó un buen rato calmarlos y hacer que volvieran a tomar asiento. Las hermanitas se hallaban muy molestas y su mal humor parecía influenciar el de la gorda. Los 3 hombres mostraban mayor control. Me enfrenté a Néstor y le pedí lisa y llanamente que me explicara por qué las mujeres se habían agitado tanto. Era obvio que yo me hallaba involuntariamente haciendo algo que las exasperaba. Yo verdaderamente no sé lo que es, respondió. Es que ninguno de nosotros aquí sabe lo que no nos está sucediendo. Todo lo que sabemos es que nos sentimos mal y nerviosos. Es porque estamos hablando de las pirámides, le consulté. Debe ser por eso, respondió sombrío. Yo mismo no sabía que esas figuras fuesen mujeres. Claro que lo sabías, idiota, exclamó Lidia. Néstor pareció intimidarse ante ese estallido. Retrocedió y me sonrió mansamente. A lo mejor lo sabía, concedió. Estamos pasando por un periodo muy extraño en nuestras vidas. Ya ninguno de nosotros puede estar seguro de nada. Desde que llegaste a nuestras vidas, ya no nos conocemos a nosotros mismos. Un humor muy opresivo nos poseyó. Insistí en que la única manera de ahuyentarlo era hablando de esas misteriosas columnas de las pirámides. Las mujeres protestaron acaloradamente. Los hombres se mantuvieron en silencio. Tuve la sensación de que en principio estaban de acuerdo con las mujeres, pero que en el fondo querían discutir el tema al igual que yo. Don Juan, ¿no te dijo algo más sobre las pirámides, Pablito?, pregunté. Dijo que una pirámide en especial allí, en Tula Hidalgo, era un guía, respondió Pablito al instante. Del tono de su voz deduje que en verdad tenía deseos de hablar, y la atención que prestaban los demás aprendices me convenció de que secretamente todos ellos querían intercambiar opiniones. El Nahual dijo que era una guía
que era un guía que llevaba a la segunda atención, continuó Pablito, pero que fue saqueada y todo se destruyó. Me contó que algunas de las pirámides eran gigantescos no haceres, no eran sitios de alojamiento, sino lugares para que los guerreros hicieran su ensueño y ejercitaran su segunda atención. Todo lo que hacían se registraba con dibujos y figuras que esculpían en los muros. Después debe haber llegado otro tipo de guerrero, una especie que no estaba de acuerdo con lo que los brujos de la pirámide hicieron con su segunda atención y que destruyó la pirámide con todo lo que allí había. El Nahual creía que los guerreros que se horrorizaron con lo maligno que tiene la fijeza de la segunda atención. Los brujos de las pirámides estaban excesivamente ocupados con su fijeza para darse cuenta de lo que ocurría. Cuando lo hicieron ya era demasiado tarde. El Nahual creía que los guerreros debían ser guerreros de la tercera atención. Pablito tenía público. Todos en el cuarto, incluyéndome a mí, estábamos fascinados con lo que nos relataba. Pude comprender las ideas que presentaba, porque don Juan me las llegó a explicar. Don Juan me había dicho que nuestro ser total consiste en dos segmentos perceptibles. El primero es nuestro cuerpo físico, que todos nosotros podemos percibir. El segundo es el cuerpo luminoso, que es un capullo que solo los videntes pueden percibir y que nos da la apariencia de gigantescos huevos luminosos. También me dijo que una de las metas más importantes de la brujería era alcanzar el capullo luminoso, una meta que se logra a través del sofisticado uso del ensueño y mediante un esfuerzo riguroso y sistemático que él llamaba no hacer. Don Juan definía no hacer como un acto insólito que emplea a nuestro ser total, forzándolo a ser consciente del segmento luminoso. Para explicar estos conceptos, don Juan hizo una desigual división tripartita de nuestra conciencia. A la porción más pequeña la llamó primera atención y dijo que era la conciencia que toda persona normal ha desarrollado para enfrentarse al mundo cotidiano. Abarca la conciencia del cuerpo físico. A otra porción más grande la llamó la segunda atención y la describió como la conciencia que requerimos para percibir nuestro capullo luminoso y para actuar como seres luminosos. Dijo que la segunda atención se queda en el trasfondo durante toda nuestra vida, a no ser que emerja a través de un entrenamiento deliberado o a causa de un trauma accidental. Abarca la conciencia del cuerpo luminoso. A la última porción, que era la mayor, la llamó la tercera atención, una conciencia de los cuerpos físico y luminoso. Le pregunté si había experimentado la tercera atención. Dijo que se hallaba en la periferia de ella y que si llegaba a entrar completamente yo lo sabría al instante, porque todo él se convertiría en lo que en verdad era un estallido de energía. Agregó que el campo de batalla de los guerreros era la segunda atención, que venía a ser algo como un campo de entrenamiento para llegar a la tercera atención. Un campo un tanto difícil de alcanzar, pero muy fructífero una vez obtenido. Las pirámides son dañinas, continuó Pablito, en especial para brujos desprotegidos como nosotros, pero son todavía peores para guerreros sin forma como la gorda. El Nahual dijo que no hay nada más peligroso que la fijeza maligna de la segunda atención. Cuando los guerreros aprenden a enfocarse en el lado débil de la segunda atención, ya no hay nada que pueda detenerlos. Se convierten en cazadores de hombres, en vampiros. No importa que ya no estén vivos, pueden alcanzar su presa a través del tiempo como si estuvieran presentes aquí y ahora. Porque en presas nos convertimos si nos metemos en una de esas pirámides. El Nahual las llamaba trampas de la segunda atención. ¿Exactamente qué dijo que le pasaría a uno?, preguntó la gorda. El Nahual dijo que quizás podríamos aguantar una visita a las pirámides, explicó Pablito. En la segunda visita sentíamos una extraña tristeza, como una brisa que nos volvería desatentos y fatigados, una fatiga que pronto se convierte en la mala suerte. En cuestión de días nos volveríamos unos salados. El Nahual aseguró que nuestras oleadas de mala suerte se debían a nuestra obstinación al visitar esas ruinas, a pesar de sus recomendaciones. Eligio, por ejemplo, nunca desobedeció al Nahual, ni a ratos te lo encontrabas allí. Tampoco encontrabas este Nahual que esté aquí, y los dos siempre tuvieron suerte, mientras que el resto de nosotros traemos la sal, en especial la gorda y yo. No nos mordió el mismo perro, y no las mismas vigas del techo de la cocina se pudrieron 2 veces y se nos cayeron encima. El Nahual nunca me explicó esto, refutó la gorda. Claro que sí, insistió Pablito. Si yo hubiera sabido lo malo que era todo eso, jamás habría puesto un pie
en esos malditos lugares, protestó la gorda. El nahual nos dijo a todas las mismas cosas, dijo Néstor. El problema es que todos aquí no lo escuchábamos atentamente, o más bien que cada uno de nosotros lo escuchaba a su manera y olíamos lo que queríamos y oíamos lo que queríamos oír. El nahual explicó que la fijeza de la segunda atención tiene dos caras. La primera, y la más fácil, es la cara maléfica. Sucede cuando los soñadores usan su ensueño para enfocar la segunda atención en las cosas de este mundo, como dinero o poder sobre la gente. La otra cara es la más difícil de alcanzar y ocurre cuando los soñadores enfocan su atención en cosas que ya no están en este mundo o que ya no son de este mundo, así como el viaje a lo desconocido. Los guerreros necesitan una impecabilidad sin fin para alcanzar esta cara. Les dije que estaba seguro de que don Juan había revelado selectivamente ciertas cosas a algunos de nosotros y otras a otros. Por ejemplo, yo no podía recordar que don Juan alguna vez hubiera discutido conmigo la cara maléfica de la segunda atención. Después de saber de lo que don Juan me había dicho referente a la fijeza de la atención en general, empezó por dejar en claro que para él todas las ruinas arqueológicas de México, especialmente las pirámides, eran dañinas para el hombre moderno. Describió las pirámides como desconocidas de pensamiento y de acción. Dijo que cada parte, cada diseño, representaba un esfuerzo calculado para registrar aspectos de atención absolutamente ajenos a nosotros. Para don Juan, no eran solamente las ruinas de antiguas culturas las que contenían un elemento peligroso en ellas. Todo lo que era objeto de una preocupación obsesiva tenía un potencial dañino. Una vez discutimos esto en detalle. Fue a causa del hecho de que yo no sabía qué hacer para poner a salvo mis notas de campo. Las veía de una manera muy posesiva. Estaba obsesionado con su seguridad. ¿Qué debo hacer?, le pregunté. Genaro te dio la solución una vez, replicó. Tú creíste, como siempre, que estaba bromeando. Pero él nunca bromea. Te dijo que deberías escribir con la punta de tu dedo en vez de lápiz. No le hiciste caso porque no te puedes imaginar que ese sea el no hacer de tomar notas. Arguí que lo que me estaba prometiendo tenía que ser una broma. Mi imagen propia era la de un científico social que necesitaba registrar todo lo que era hecho o dicho para extraer conclusiones verificables. Para don Juan, una cosa no tenía que ver con la otra. Ser un estudiante serio no tenía para nada que ver con tomar notas. Yo personalmente no podía ver el valor de la sugerencia de don Genaro. Me parecía humorística, pero no una verdadera posibilidad. Don Juan llevó más adelante su punto de vista. Dijo que tomar notas era una manera de ocupar la primera atención en la tarea de recordar, que yo tomaba notas para recordar lo que se decía y hacía. La recomendación de don Genaro no era una broma, porque escribir con la punta de mi dedo en un pedazo de papel, siendo el no hacer de tomar notas, forzaría a mi segunda atención a enfocarse en recordar y ya no acumularía hojas de papel. Don Juan creía que a la larga el resultado sería más exacto y más poderoso que tomar notas. Nunca se había hecho en cuanto a lo que él sabía, pero el principio era sólido. Por un corto tiempo me presionó para que lo hiciera. Me sentí perturbado. Tomar notas no solo me servía como recurso mnemotécnico, también me aliviaba. Era mi muleta más útil. Acumular hojas de papel me daba una sensación de propósito y de equilibrio. Cuando te pones a cavilar en lo que vas a hacer con tus hojas, explicó don Juan, estás enfocando en ellas una parte muy peligrosa de ti mismo. Todos nosotros tenemos ese lado peligroso, esa fijeza. Mientras más fuertes llegamos a ser, más mortífero es ese lado. La recomendación para los guerreros es no tener nada material en que enfocar su poder, sino enfocarlo más bien hacia el espíritu, en el verdadero vuelo a lo desconocido, no en salvaguardas triviales. En tu caso, las notas son tu salvaguarda, no te van a dejar vivir en paz. Yo creía seriamente que no había manera alguna sobre la paz de la tierra que me disociara de mis notas, pero don Juan concibió una tarea para llevarme a ese fin. Dijo que para alguien que era tan posesivo como yo, el modo más apropiado de liberarme de mis cuadernos de notas sería revelándolos, echándolos a lo abierto, escribiendo un libro. En esa época pensé que esa era una broma mayor aún que tomar notas con la punta del dedo. Tu compulsión de poseer y aferrarte a las cosas no es única, sostuvo. Todo aquel que quiere seguir el camino del guerrero, el sendero del brujo, tiene que quitarse de encima esa fijeza. Mi benefactor me dijo que hubo una época en que los guerreros sí tenían objetos materiales en los que concentraban su obsesión.
y eso daba lugar a la pregunta de cuál objeto sería más poderoso o el más poderoso de todos. Retazos de esos objetos aún existen en el mundo, las tazas de esa contienda por el poder. Nadie puede decir qué tipo de fijeza habrán recibido esos objetos. Hombres infinitamente más poderosos que tú virtieron todas las facetas de su atención en ellos. Tú apenas empiezas a desparramar tu minúscula preocupación en tus notas. Todavía no has llegado a otros niveles de tensión. Piensa en lo horrible que sería si al final de tu sendero de guerrero te encontraras cargando tus bultos de notas en la espalda. Para ese entonces, las notas estarían vivas, especialmente si aprendieras a escribir con la punta del dedo y todavía tuvieras que apilar hojas. Bajo esas circunstancias no me sorprendería que alguien encontrara tus bultos caminando solos. Para mí es fácil comprender por qué el nahual Juan Matus no quería que tuviéramos posesiones, señaló Néstor, después de que concluí de hablar. Todos nosotros somos ensoñadores. No quería que enfocáramos nuestro cuerpo de ensueño en la cara débil de la segunda tensión. Yo no entendí sus maniobras en aquellos días. Me molestaba el hecho de que me hizo deshacerme de todo lo que tenía. Pensé que era injusto. Creí que estaba tratando de evitar que Pablito y Benigno me tuvieran envidia porque ellos no poseían nada. En comparación, yo era pudiente. En esa época yo no tenía idea de que el nahual estaba protegiendo mi cuerpo de ensueño. Don Juan me había descrito el ensoñar de diversas maneras. La más oscura, ahora me parece que lo define mejor. Dijo que ensoñar intrínsecamente es el no hacer de dormir. En este sentido, el ensueño permite al practicante el uso de esa porción de su vida que se pasa en el sopor. Es como si los ensoñadores ya no durmiesen, y sin embargo esto no resulta en ninguna enfermedad. A los ensoñadores no les falta el sueño, pero el efecto de ensoñar parece ser un incremento del tiempo de vigilia debido al uso de un supuesto cuerpo extra, el cuerpo de ensueño. Don Juan me había explicado que en ciertas ocasiones el cuerpo de ensueño era llamado el doble o el otro porque es una réplica perfecta del cuerpo del ensoñador. Inherentemente se trata de la energía del ser luminoso, una emanación blancuzca, fantasmal, que es proyectada mediante la fijeza de la segunda atención en una imagen tridimensional del cuerpo. Don Juan me advirtió que el cuerpo del sueño no es un fantasma, sino que es tan real como cualquier cosa con la que tratamos en el mundo. Dijo que inevitablemente la segunda atención es empujada a enfocar nuestro ser total como campo de energía y que transforma esa energía en cualquier cosa apropiada. Lo más fácil, por supuesto, es la imagen del cuerpo físico, con la cual estamos completamente acostumbrados en nuestras vidas diarias gracias al uso de nuestra primera atención, lo que canaliza la energía de nuestro ser total para producirse cualquier cosa que pueda hallarse dentro de los límites de lo posible es conocido como voluntad. Don Juan no podía decir cuáles eran esos límites, salvo que el nivel de seres luminosos, pues, nuestro alcance es tan amplio que resulta vano tratar de establecer límites. De modo que la energía de un ser luminoso puede transformarse en cualquier cosa mediante la voluntad. El nahual aseguró que el cuerpo de ensueño se mete y se engancha en cualquier cosa, expuso Benigno. No tiene juicio. Me dijo que los hombres son más débiles que las mujeres porque el cuerpo de ensueño de un hombre es más posesivo. Las hermanitas demostraron su acuerdo al unísono, con un movimiento de cabeza. La guarda me miró y sonrió. El nahual me dijo que tú eres el rey de los posesivos, intervino. Genaro decía que hasta te despides de tus mojones cuando se los lleva el río. Las hermanitas se revolcaron de risa. Los Genaros hicieron obvios esfuerzos por contenerse. Néstor, que se hallaba sentado junto a mí, me palmeó la rodilla. El nahual y Genaro nos contaban historias sensacionales de ti, dijo. Nos entretuvieron durante años con las historias de un tipo raro que conocían. Ahora sabemos que se trataba de ti. Sentí una oleada de vergüenza. Era como si don Juan y don Genaro me hubieran traicionado, riéndose de mí en frente de los aprendices. La tristeza me envolvió. Empecé a protestar. Dije en voz alta que a ellos nos habían predispuesto en mi contra para tomarme como un tonto. No es cierto, dijo Benigno. Estamos muy contentos de que estés con nosotros. Estamos, replicó mordazmente Lidia. Todos se enredaron en una discusión acalorada. Los hombres y las mujeres se habían dividido. La gorda no se unió a ningún grupo. Permaneció sentada junto a mí, mientras los otros se ponían en pie y gritaban. Estamos pasando por momentos difíciles, susurró la gorda. Hemos hecho bastante ensueño y sin embargo no es suficiente para lo que necesitamos. ¿Qué necesitan ustedes, gorda? Pregunté. No sabemos. Todos tenían la esperanza de que tú nos lo dijeras. Las hermanitas de los Genaros tomaron asiento nuevamente para escuchar lo que la gorda me decía. Necesitamos un líder, continuó ella. Tú eres el nahual, pero no eres líder.
Toma tiempo llegar a ser un nahual perfecto, proclamó Pablito. El nahual Juan Matus me dijo que él mismo fue un fracaso en su juventud hasta que algo lo sacó de su complacencia. No lo creo, gritó Lidia. A mí nunca me dijo eso. A mí me dijo que era un tarugo, añadió la gorda en voz baja. El nahual me contó que en su juventud era un salado igual que yo, precisó Pablito. Su benefactor también le requirió que jamás pusiera el pie en esas pirámides y no más por eso. Prácticamente vivía allí hasta que lo corrió una horda de fantasmas. Al parecer nadie conocía esa historia. Todos se avivaron. Eso se me había olvidado completamente, comentó Pablito. Hasta ahorita lo acabo de recordar. Fue como lo que le pasó a la gorda. Un día después de que Nahual finalmente se había convertido en un guerrero sin forma, la fijeza maligna de esos guerreros que habían hecho sus ensueños y otros no haceres en las pirámides se le vinieron encima. Lo encontraron cuando trabajaba en el campo. Me contó que vio que una mano salía de la tierra floja de un surco fresco para agarrarle el vuelo de sus pantalones. Él creyó que se trataba de un compañero trabajador que había sido enterrado accidentalmente. Trató de desenterrarlo, entonces se dio cuenta de que estaba metiendo las manos en un ataúd de tierra y que había un hombre enterrado allí. Era un hombre muy delgado y moreno y no tenía pelo. Frenéticamente el nahual trató de componer el ataúd de tierra. No quería que sus compañeros vieran lo que estaba pasando y tampoco quería hacer daño al hombre desenterrándolo contra su voluntad. Se puso a trabajar duro, que ni siquiera se dio cuenta que los demás trabajadores lo estaban rodeando. Para entonces el nahual dijo que el ataúd de tierra se había deshecho y que el hombre moreno se encontraba tendido en el suelo desnudo. Trató de ayudarlo a levantarse y pidió a los hombres que le dieran una mano. Se rieron de él, pensaron que estaba borracho, que le había dado el delirium tremens, porque allí en ese campo no había ni hombre, ni ataúd de tierra, ni nada por el estilo. El nahual dijo que se quedó aterrado, pero que no se atrevió a contarle a su benefactor nada de eso. No importó, porque en la noche toda una banda de fantasmas llegó por él. Fue a abrir la puerta de la calle después de que alguien había tocado y una horda de hombres desnudos con ojos amarillos y brillantes se metieron en la casa. Tiraron al suelo y se apilaron encima de él y le hubieran pulverizado todos los huesos de no haber sido por la veloz reacción de su benefactor. Vio a los fantasmas y empujó a Nahual hasta ponerlo a salvo en un hueco en la tierra que siempre tenía convenientemente abierto en la parte de atrás de su casa. Enterró allí al nahual mientras los fantasmas se acurrucaron alrededor esperando su oportunidad. El nahual admitió que se espantó tanto que todas las noches él solito se metía otra vez a su ataúd de tierra a dormir hasta mucho después de que los fantasmas desaparecieron. Pablito cesó de hablar. Todos parecían estar impacientes. Cambiaron de posición repetidamente como si quisieran dar a entender que estaban cansados de estar sentados. Para calmarlos les dije que yo había tenido una reacción muy perturbadora al oír las aceleraciones de mi amigo acerca de los atlantes de Tula que caminaban de noche en las pirámides de Tula Hidalgo. No me había dado cuenta de la profundidad con que acepté lo que don Juan y don Genaro me habían enseriado, con lo que estas dos personas me habían enseñado hasta ese día. A pesar de que mi mente estaba bien claro que no había posibilidad alguna de que esas colosales figuras de piedra pudieran caminar, porque tal cuestión no entraba en el ámbito de la especulación seria, yo suspendí mi juicio por completo. Mi reacción fue una total sorpresa para mí. Les expliqué extensamente que yo había aceptado la idea de que los atlantes de Tula caminaran de noche como un claro ejemplo de la fijeza de la segunda atención. Había llegado a esa conclusión siguiendo las siguientes premisas. Primero, que no somos solamente aquello que nuestro sentido común nos exige que creamos ser. En realidad somos seres luminosos, capaces de volvernos conscientes de nuestra luminosidad. Segundo, que como seres luminosos conscientes de nuestra luminosidad podemos enfocar distintas facetas de nuestra conciencia o de nuestra atención, como don Juan le llamaba. Y tercero, que ese enfoque podía ser producido mediante un esfuerzo deliberado, como el que nosotros tratábamos de ser, o accidentalmente a través de un trauma corpóreo. Cuarto, que había habido una época en que los brujos deliberadamente enfocaban distintas facetas de su atención en objetos materiales. Quinto, que los atlantes de Tula, a juzgar por su espectacular apariencia, debieron haber sido objetos de la fijeza de los brujos de otro tiempo. Dije que el guardia que le dio la información a mi amigo, sin duda, había enfocado otra faceta de su atención
él podía haberse convertido involuntariamente, aunque solo por un momento, en un receptor de las proyecciones de la segunda atención de los brujos de la antigüedad. No era tan desmedido para mí entonces que ese hombre hubiera visualizado la fijeza de aquellos brujos. Si ellos eran miembros de la tradición de don Juan y de don Genaro, debieron haber sido practicantes impecables, en cuyo caso no habría límite para lo que podrían llevar a cabo con la fijeza de su segunda atención. Si su intento era que los atlantes de Tula Hidalgo caminaran de noche, entonces los atlantes caminaban de noche. Mientras yo hablaba, las hermanitas se pusieron muy enojadas y nerviosas conmigo. Cuando concluí, Lidia me acusó de no hacer nada más que hablar. Se pusieron en pie y se fueron sin siquiera despedirse. Los hombres la siguieron, pero se detuvieron en la puerta para estrecharme la mano. La gorda y yo nos quedamos en el cuarto. Hay algo que anda muy mal con esas mujeres, censuré. No, nada más están cansadas de hablar, escupó la gorda. Esperan que tú actúes en vez de hablar. ¿Y cómo es que los Genaros no están cansados de hablar?, pregunté. Porque son mucho más tontos que las mujeres, replicó secamente. ¿Y tú, gorda? Tú también estás cansada de hablar. No te podría decir, eludió solemnemente. Cuando estoy contigo no me canso, pero cuando estoy con las hermanitas me siento cansadísima, igual que ellas. Durante los siguientes días, los cuales pasaron sin acontecimientos, resultó obvio que las hermanitas estaban completamente enemistadas conmigo. Los Genaros, a duras penas, me toleraban. Solo la gorda parecía alinearse conmigo. Me causó sorpresa. Se lo pregunté antes de volverme a Los Ángeles. No sé cómo es posible, pero estoy acostumbrada a ti, admitió. Es como si tú y yo estuviéramos unidos, y las hermanitas y los Genaros estuvieran en un mundo distinto. Me quedé en la página número 10 del libro que se titula El don del águila, cuyo autor es Carlos Castañeda. Es la 1:17 de la madrugada y hoy es martes 14 de enero del 2020.